Bien, iniciaremos un poco a hablar sobre qué es el carbono. Recuerden que la química tiene dos grandes ramas que se dedican al, bueno, en el que se divide la química principalmente, que es la química inorgánica y la química orgánica. La química orgánica dedica específicamente su estudio a los compuestos del carbono y sus derivados. Hay que tener en cuenta, pues, que el carbono, pues, es vida prácticamente, ¿no? En todos los compuestos que forman las biomoléculas encontramos al carbono. Es el rey de los elementos, es el más abundante, el cuarto en el universo y el segundo en el cuerpo humano. Sin el carbono, pues, no habría vida, ni se podría establecer una cronología en base a restos arqueológicos de pasadas civilizaciones. Es necesario para cualquier tipo de combustión. El elemento se combina con el oxígeno, creando el dióxido de carbono, y es el principal elemento de aleación de los aceros. Y bueno, está presente en múltiples formas, ¿no? Lo podemos encontrar en forma de diamante, grafito, carbón. Y su principal origen está en el petróleo y gas natural en forma de hidrocarburos. El carbono, pues, es el elemento esencial de la química orgánica. La química orgánica es la que se encarga de estudiar los compuestos del carbono, con excepción a los de los carbonatos, bicarbonatos, cianuros y algunos otros compuestos sencillos. Se cree que Tober Bergman fue el pionero en clasificar los compuestos orgánicos como aquellos que provenían de organismos vivos y los inorgánicos como los provenientes de los minerales. Durante esta época, pues, durante esa época, que era el siglo XVIII, se creía que los orgánicos poseían una fuerza vital y conforme pasaba el tiempo, pues nuevas teorías químicas surgían. Lo que hace tan especial al carbono, pues es su gran capacidad para unirse a otros átomos de carbono o con otros elementos para poder formar cadenas largas, cortas, ramificadas, abiertas o cerradas. Para que se formen diversos enlaces entre el carbono, otros átomos del mismo carbono, se debe hibridar el carbono. El carbono es el único elemento que sufre los tres tipos de hibridación que hay, que es sp3, sp2 y sp, originando así compuestos que presentan enlaces covalentes sencillos, dobles y triples en su estructura. La hibridación se da por la promoción de electrones apareados a orbitales vacíos. Este proceso ocurre cuando uno de los dos electrones del orbital 2s se promueve al orbital vacío 2pz mediante la aplicación de una cantidad de energía interna, cambiando así la configuración electrónica, es decir, está en un estado excitado. De manera general, la hibridación es la combinación de orbitales puros de diferente energía de un mismo nivel atómico para generar orbitales híbridos o combinados de la misma energía. Aquí pueden ver que la tetravalencia del carbono es debido a los 4 electrones desapareados. Primero un electrón px que se va a trasladar a pz y posteriormente un electrón s pasa a px. La combinación de un orbital s con un orbital p da lugar a dos orbitales híbridos y dos orbitales puros. Estos se presentan como carbonos unidos por enlaces triples. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que los electrones podrán cambiar de nivel de energía de un estado basal a un estado excitado o a un estado híbrido. Entonces, por eso el carbono puede formar múltiples formas y enlaces, ¿no? Además, se puede unir también por la atracción electrostática de sus electrones, formando enlaces covalentes simples, dobles y triples. La geometría molecular o estructura molecular se refiere a la disposición tridimensional de los átomos que constituyen una molécula. Y aquí podemos ver el número de pares electrónicos que van a formar y cómo la geometría cambiará y junto con ellos los ángulos que se formarán. ¿Sí? En el caso de los números de pares electrones en un par, pues será la geometría lineal y se formará un ángulo de 180 grados. Prácticamente por aquí es donde se están moviendo los electrones. Recuerden que la configuración electrónica lo que nos explica es prácticamente entender en un plano en dónde se podrá localizar el electrón, porque al final recuerden que en los modelos atómicos, como se creía, ¿no? Desde Demócrito,
hasta los modelos atómicos pues, más recientes, pues se llega a la conclusión que los electrones no siguen un patrón preciso, sino que se encuentran como locos, ¿no? Creando una nube de electrones. Entonces, el acomodo, pues nos trata de decir en qué ubicación podremos encontrar un electrón. Cuando se forman, aquí en este caso 3, aquí se hará una plana trigonal de 120 grados y vean cómo se comportan los electrones en el plano, incluso hasta que se formen los 4, ¿no? Que será una geometría tetraédrica de 109.5 grados, muy importante también. El carbono posee 4 electrones en su capa externa y puede lograr la estructura de gas noble uniéndose a otros carbonos mediante enlaces que pueden ser sencillos, puede ser simple, doble, aquí está, o triple. La química orgánica estudia los compuestos que contienen el átomo de carbono. Los compuestos orgánicos más sencillos y que son muy utilizados en la industria actualmente son los hidrocarburos y son también los que le han dado en la torre a la naturaleza, ¿no? Precisamente por esa capacidad de extracción inhumana, ¿no? Que tienen estos procesos industriales. Que además, pues además de que sí tienen funciones esenciales, podría decirse así, en nuestra vida cotidiana, pues no se pasa a ver el daño que le estamos haciendo al medio ambiente y la contaminación que genera. Bueno, los hidrocarburos son los más estudiados porque pues tienen más usos y básicamente pues es el estudio, ¿no? De los elementos, de los compuestos que contienen átomos de hidrógeno y carbono. Hay dos grandes grupos de hidrocarburos. Tenemos a los alifáticos, que pueden ser de cadena abierta, normal o ramificada, o cíclicos, que pueden ser de cadena cerrada. Dentro de los de cadena abierta tenemos a los saturados, que pueden ser alcanos, y a los insaturados, que son alquenos y alquinos. En los cíclicos tenemos a los saturados también, que pueden ser cicloalcanos, y los insaturados, que son cicloalcanos o cicloalquinos. Y los aromáticos, que pues se caracterizan principalmente por tener un anillo de benceno o son derivados del benceno. Tenemos también hidrocarburos cíclicos y los insaturados de propiedades particulares. Los compuestos del carbono unen los átomos formando cadenas lineales, ramificadas o cíclicas. Esto es lo que se menciona la clasificación, ¿ok? Pueden ser, sí, lineales, vean aquí como esta estructura, ramificada o cíclica cuando esta es cerrada. Esta es muy característica de ¿dónde podemos encontrar esta cadena? Pues principalmente en las biomoléculas, ¿no? Los carbohidratos, los azúcares, las proteínas, etcétera, los aminoácidos, tienen principalmente cadenas cíclicas. Al número de átomos de una cadena, pues se le llamará longitud de cadena. Para representar los compuestos del carbono, pues se utilizan diferentes tipos de fórmulas, ¿no? Puede ser una fórmula condensada que indica el número de átomos de cada elemento en este compuesto. Tenemos una fórmula desarrollada que indica cómo están unidos los átomos y su disposición espacial, y puede haber dos tipos, ¿no? Puede haber un modelo estructural y incluso un modelo molecular 3D en la que nosotros podemos observar de manera pues más ilustrada lo que es la molécula. Y la fórmula semidesarrollada que únicamente indicará los enlaces entre los átomos de carbono. Una misma fórmula molecular puede tener varias estructuras. En este caso, las dos estructuras corresponden a moléculas diferentes con diferentes propiedades físicas. A este tipo de compuestos que contienen una misma fórmula molecular, pero distinta estructura y propiedades físicas, tienen el nombre de isómeros. Como ustedes pueden observar, ambas tienen la misma cantidad, el mismo tipo de compuestos, pero resulta que están en un diferente acomodo. Entonces, incluso cambia el mismo nombre, ¿no? El butano y el metilpropano, que se deriva incluso de tener 4 carbonos y 10 hidrógenos. Sí, es lo mismo, pero pues sin embargo,
la estructura es diferente. Entonces, tiene diferentes nombres y tiene diferentes características. Entonces, a eso se les llaman isómeros. Y aquí pueden ver su densidad, cómo es diferente, su punto de ebullición, punto de fusión y su solubilidad en el alcohol. Los hidrocarburos pues, son compuestos formados por carbono e hidrógeno y se clasifican según el tipo de enlace en hidrocarburos saturados, que tenemos aquí al alcano, y a los hidrocarburos insaturados, donde están los alquenos y los alquinos. Los hidrocarburos pues, son compuestos orgánicos sencillos formados exclusivamente por carbono e hidrógeno. Sus cadenas pueden ser abiertas, cerradas, saturadas, insaturadas, lineales o ramificadas. Dentro de los alcanos también son llamados hidrocarburos saturados o parafinas, y estos tienen la característica, y por eso se clasifican en alcanos, de que presentan enlaces simples. Después tenemos a los alquenos, que son también conocidos como olefinas, y presentan al menos un doble enlace dentro de toda la cadena, como está aquí. Y los alquinos, que tienen tres enlaces y también son llamados acetilénicos, para que también lo tomen en cuenta. Vamos a ver el siguiente video. El carbono. El carbono es un elemento muy común en nuestro planeta, tanto en la atmósfera como en la materia mineral y en los seres vivos. La característica más importante del carbono es su extraordinaria capacidad de combinación, debido a que cada uno de sus átomos puede compartir hasta 4 electrones con otros átomos. De este modo, puede enlazarse entre sí formando largas cadenas, que pueden ser lineales, ramificadas o formar anillos. Esta gran versatilidad de combinación es única en todos los elementos conocidos. Además, los átomos de carbono se pueden enlazar con otros elementos y formar una enorme variedad de compuestos. Actualmente se conocen más de 2 millones de compuestos de carbono, pero aún pueden aparecer más. El carbono en la naturaleza. El carbono puro aparece en la naturaleza formando estructuras cristalinas. Cuando sus átomos cristalizan en el sistema hexagonal, se forma el grafito, una sustancia negra y blanda que mancha el papel y con la que se construyen los lápices. Pero cuando cristalizan en el sistema cúbico, los átomos de carbono forman una de las sustancias más fascinantes que ofrece la naturaleza, el diamante. Se forman en la profundidad de la Tierra, a más de 100.000 metros, sometidos a enormes presiones y temperaturas. Estas circunstancias lo convierten en la sustancia natural más dura que se conoce, tanto que se necesita un diamante para rayar otro diamante. Esta característica se conoce desde la antigüedad. Su nombre, procedente del griego, adamas, significa indestructible. Pero la característica más fascinante del diamante es su extraordinaria belleza, una vez tallado. Por eso es una de las sustancias más caras que existen. El diamante tallado produce efectos de luz muy hermosos debido a su elevado índice de refracción. Al penetrar en la piedra tallada, los rayos de luz sufren un gran número de reflexiones y la luz queda muy dispersa. La India fue el único país productor de diamantes hasta que se descubrieron en Brasil en el siglo XVIII y en África del Sur en el XIX, de donde se extrajo el Cullinan, el mayor diamante encontrado hasta ahora. Perteneció al rey Eduardo VII de Inglaterra y una vez tallado se convirtió en varias piedras que ahora forman parte de las joyas de la corona británica.
4 de cada 5 diamantes no tienen calidad suficiente para su uso en joyería y por su gran dureza se utilizan con fines industriales para cortar, marcar o taladrar casi todo. Se utilizan en la industria del automóvil, óptica, armamento, herramientas de precisión, etc. Pero en la naturaleza el carbono suele aparecer sobre todo combinado con otros elementos. Así, el dióxido y monóxido de carbono son dos gases bastante frecuentes en la atmósfera. Otro compuesto de carbono que abunda es el carbonato cálcico, que forma parte de muchas rocas. Asimismo, conforma las estructuras duras de algunos animales como los corales. Alrededor de un 90% de los compuestos de carbono son compuestos orgánicos. Compuestos orgánicos. De los casi 100 elementos químicos que se conocen, solo media docena, carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre, constituyen el 96% de la materia viva. Sin embargo, la gran diversidad de vida que existe en la Tierra se debe en gran parte a las propiedades del carbono de formar cadenas y de crear una amplia gama de estructuras. Muchas sustancias de los organismos vivos están formadas por moléculas gigantes de miles e incluso de millones de átomos que reciben el nombre de polímeros. Entre ellos están los hidratos de carbono, las grasas, las proteínas y los ácidos nucleicos. Los hidratos de carbono son sólidos blancos que se forman en la fotosíntesis. Entre ellos está la glucosa, el principal combustible de los seres vivos. Casi la mitad del carbono presente en los vegetales está en la celulosa. Otro hidrato de carbono importante es el almidón, el principal constituyente de las patatas, el arroz y el pan. La quitina, el duro material del caparazón de los insectos y crustáceos, también es un hidrato de carbono. La principal misión de las grasas es la de servir como reserva energética. Sin embargo, otras grasas forman parte de las membranas celulares, intervienen en los procesos inmunológicos, son hormonas, ácidos biliares, etc. Las proteínas están formadas por una variedad de otras moléculas complejas más pequeñas, llamadas aminoácidos. Aunque solo hay 20 aminoácidos en los seres vivos, estos son capaces de formar una gran variedad de proteínas. Algunas, como la albúmina de la clara de huevo, son una reserva de aminoácidos. Otras proteínas forman los anticuerpos, los cuales nos protegen contra las infecciones. Hay proteínas que tienen una importante función estructural. El colágeno, por ejemplo, proporciona material para los tendones esenciales para el movimiento. Otra proteína estructural, la queratina, se encuentra en pezuñas, pelos, cuernos y plumas, y la actina y la miosina son constituyentes de los músculos. Aún más complejos son los nucleótidos. A partir de ellos se forman los dos ácidos nucleicos, el ácido ribonucleico, o ARN, y el ácido desoxirribonucleico, o ADN. Estas macromoléculas de hasta miles de unidades son el material genético que controla cada célula. Se reproducen a sí mismos, controlan la síntesis de proteínas y la formación y descomposición de todas las demás sustancias de los tejidos vivos. Todas las sustancias orgánicas derivan en último término del agua, del dióxido de carbono y del nitrógeno atmosférico. Las plantas verdes toman este dióxido de carbono que durante la fotosíntesis pasa a formar parte de los hidratos de carbono y grasas que ellas fabrican. Este carbono va pasando a través de la cadena trófica
pero vuelve a la naturaleza en la respiración, en los productos de desecho y en los cuerpos en descomposición. Aplicaciones del carbono. El hombre utiliza muchos polímeros naturales y artificiales para las más diversas aplicaciones. Entre los polímeros naturales destaca el caucho, que se obtiene a partir del látex, una sustancia lechosa que se obtiene raspando las cortezas de algunos árboles tropicales, como la hevea. Los polímeros artificiales tienen muchas aplicaciones, como el polietileno de las botellas, bolsas o tapones, el tergal, el nylon, etc. Pero aún son más importantes las aplicaciones de los restos de los compuestos orgánicos. De hecho, los combustibles fósiles son uno de los elementos fundamentales de la sociedad industrial. Cuando los restos orgánicos quedan cubiertos por agua pobre en oxígeno, actúan sobre ellos las bacterias anaerobias, que fermentan la materia orgánica aumentando su concentración en carbono. Este proceso tuvo lugar de forma masiva durante el periodo carbonífero, que duró unos 60 millones de años. Durante este periodo, la vegetación se desarrolló de forma prodigiosa y grandes cantidades de restos vegetales quedaban sepultados en las marismas, que a lo largo de cientos de millones de años, y gracias a la acción de las bacterias anaerobias, a las presiones y a otros procesos, se transformaron en carbono. La turba es el carbón más reciente. Es una sustancia parduzca, esponjosa y muy ligera que contiene hasta un 60% de carbono. Más antiguo es el lignito, tiene hasta un 75% de carbono. A más profundidad se encuentran la hulla y la antracita, que contienen hasta un 98% de carbono. Sin embargo, el combustible por excelencia es el petróleo. Un líquido negruzco de olor fuerte, menos denso que el agua, y que se originó por acumulaciones de plancton y otros organismos animales y vegetales. A partir de él se obtienen combustibles como la gasolina y muchos otros productos como plásticos, tejidos sintéticos, etc. El petróleo suele aparecer junto con el gas natural. Este es una mezcla de hidrocarburos formados por carbono y se emplea también como combustible. La mayor parte de la energía utilizada por el hombre se obtiene a partir de los combustibles fósiles. Su combustión hace que el carbono vuelva a la atmósfera. Su abundancia nos hace olvidar a veces su enorme importancia. El carbono es el elemento básico de toda forma de vida y es absolutamente imprescindible en todas las facetas de nuestra existencia. Acceso a resumen. El carbono es un elemento muy común en nuestro planeta. Cuando cristaliza en el sistema hexagonal forma el grafito, la mina de los lápices. Cuando cristaliza en el sistema cúbico, forma el diamante, la sustancia natural más dura y más bella que se conoce. El carbono también está en la atmósfera formando dióxido y monóxido de carbono. Y forma parte de muchas rocas y de los tejidos de los seres vivos. El carbono también forma compuestos orgánicos como son los hidratos de carbono, las grasas y las proteínas, todos imprescindibles para el desarrollo de los seres vivos. También forma parte de los ácidos nucleicos, enormes macromoléculas que pueden tener miles de unidades. Son el material genético de todas las células. Se reproducen a sí mismos y controlan la síntesis de proteínas y la formación y descomposición de todas las demás sustancias de los tejidos vivos.
El carbono que las plantas fijan en la fotosíntesis pasa después a los distintos eslabones de la cadena alimentaria y vuelve a la naturaleza a través de la respiración y los productos de desecho. El hombre utiliza muchos polímeros derivados del carbono, como el látex, para la fabricación de una gran variedad de productos. El carbón se formó debido al acúmulo de grandes cantidades de materia vegetal en las marismas, que fueron sometidas a grandes presiones y a la acción de bacterias anaerobias durante millones de años. Otro compuesto del carbono es el petróleo, el combustible por excelencia, y del que se obtienen infinidad de productos imprescindibles en la sociedad actual. Bien. Los hidrocarburos pues, tienen propiedades. Tienen un nombre común, que es el que estuvimos mencionando hace un momento. A los alcanos se les conoce como parafinas, a los alquenos como olefinas y a los alquinos como acetilfelénicos. Y bueno, todos los tres, una característica que tienen en común también es que todos tienen carbono e hidrógeno. ¿Qué es lo que cambia? Sí, el tipo de enlace, que será simple, doble o triple, su hibridación, su tipo de fórmula y la estructura geométrica en la que se podrá encontrar. Todos son insolubles en agua. Bien, para esto existe una denominación especial que se le da a los hidrocarburos, establecida por la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada, la UPAC en inglés. Dicta las reglas, ¿sí?, para poder nombrar a estos compuestos, y además es una fórmula universal, ¿no?, que se ha adoptado en todo el planeta. ¿Qué quiere decir esto? Pues que aquí y en China pues será la misma clasificación, será el mismo orden, las mismas reglas. Por ejemplo, a los alcanos, pues como su nombre lo dice, toda la terminación debe terminar con el sufijo ano, en los alquenos con el sufijo eno y los alquinos con el sufijo ino. Así, los hidrocarburos se forman con la raíz del numeral griego o latino que indica el número de carbonos presentes en la cadena y la terminación o sufijo que corresponda. Entonces tenemos, pues así, empezamos con un prefijo raíz del numeral que pues irá cambiando, ¿no?, de acuerdo al número de carbonos que se le vaya añadiendo a la cadena. Por ejemplo, tenemos en el caso para un número de carbono, para un carbono, pues se le agrega el prefijo met y se le lleva en el caso del alcano, pues metano, ¿no?, la terminación del sufijo ano. Y así sucesivamente con el et, que son 2, etano, 3, propano, butano, ¿no?, etcétera. Y esto pues va cambiando de acuerdo a la fórmula, al tipo de hidrocarburo con el que se esté manejando, ¿no? Entonces, parte, pues, básicamente del número de carbonos y ya ahí también dependerá el sufijo con el que vaya cambiando. Y vean, y así la fórmula, pues, se va resumiendo, ¿no? Se va formando hasta que llega un momento en que, pues, esto puede ser muy, muy, muy largo, claro. Y entonces se puede ir resumiendo, ¿no? El número de carbonos e hidrógenos se pueden resumir a través de otro número que indica que pues esta cantidad, ¿no?, estos números, la cantidad de grupos que tiene. Para esto, ¿qué pasa con las cadenas con arborescencias o ramificaciones, ¿no? Para nombrar a los hidrocarburos ramificados es necesario conocer el nombre de estas ramificaciones, o también se llaman radicales alquil, que son sustituyentes en las cadenas principales y que son alcanos que han perdido un átomo de hidrógeno. La terminación de los radicales alquil es il o hilo, y los radicales alquil más empleados son 8, y son los que ustedes pueden observar en la siguiente tabla. Tenemos al metil, que pues lleva la fórmula H, carbono, hidrógeno y 3, el propil, el isopropil, el secbutil, el etil, butil, isobutil y terbutil. Entonces, de acuerdo a esto, pues también se les dará el nombre, ¿no? Entonces, aquí tenemos dos grupos metil y así sucesivamente, ¿no?, en el grupo en el que se encuentran.
Bien, ahora explicaremos las reglas de nomenclatura para la cadena cíclica a partir de un ejemplo específico. Entonces tenemos a un alcano. Regla 1. Se busca la cadena más larga que constituirá la cadena principal y dará origen al nombre. Si existen dos o más cadenas con el mismo número de carbono, se toma la cadena que contenga más ramificaciones. En este caso, pues ahí está. Esa es la cadena más larga. La regla 2, se numera la cadena principal empezando por el extremo que tenga la ramificación más próxima, de tal forma que los carbonos con ramificaciones tengan el número más bajo posible. Entonces, la ramificación pues inicia aquí en el tercer grupo, a diferencia de si empezáramos del otro lado, pues queda más lejos. Regla 3, se nombra cada una de las ramificaciones por orden de complejidad, ¿no? Metil, etil, propil, isopropil, butil, isobutil, etcétera, que son los radicales alquil que vimos hace un momento, indicando su composición con el número que corresponda al átomo de carbono el cual se encuentra unido. Si en la cadena se encuentra presente el mismo radical dos o más veces, se indica con los prefijos di, tri, tetra, penta, hexa, etcétera, ¿no? Hasta que, según el sufijo, perdón, y están unidos al nombre del radical. Y aquí ya están identificados pues, las ramificaciones y los grupos, ¿no? Por el orden de complejidad. Aquí están los dos metiles, etc. Para el ejemplo anterior, pues tendremos las siguientes conclusiones. Regla número 1, que la cadena principal es de 9 carbonos. Regla número 2, iniciamos con la numeración a partir del lado derecho. Y regla 3, notamos que contiene dos radicales metil, 1, 2, y 1 butil. ¿Sí? Que es esta cadenita que está un poco larga. Finalmente, pues para esto se le dará el nombre del compuesto 3,6-dimetil, es decir, 3, donde se encuentra este grupo, 6, donde se encuentra el segundo grupo, y recuerden que iremos por orden de complejidad. ¿Qué quiere decir esto? Sí, del más sencillo al más complejo. Y 5-butil. 5-butil, porque está en el carbono número 5, el grupo butil. Y no nano, porque la cadena tiene 9 carbonos. Y bueno, en el caso de los alquenos, se siguen las mismas reglas que en los alcanos, tomando en cuenta las siguientes consideraciones. Se enumera la cadena de tal forma que los carbonos de doble enlace tengan los números más bajos y cuidando que éste se encuentre siempre en la cadena principal. ¿Qué quiere decir esto? Que yo no puedo elegir una cadena que se ramifique y que tenga dos enlaces, ¿no? Siempre la que va a tener los dos enlaces será la cadena principal. La posición del enlace doble se indica en el nombre del compuesto. Cuando se presenta más de un enlace doble, se usan las terminaciones dieno, trieno, etcétera, y se indicará el número de carbono en el que se localiza. Bien, aquí tenemos un 7, bueno, aquí hay 2 en la cadena 7, por eso se repite 7, 7, el 8, trimetil, que son 3 metiles, e indica 3 y 5 nonadieno, ¿sí? Que es donde se encuentra el enlace doble de la cadena. En los alquinos, de manera general, también se repite lo mismo que los alcanos y alquenos, solo que se selecciona la cadena más larga que tenga el enlace triple, se enumera por el extremo más cercano al enlace triple y la posición del enlace triple se indica en el nombre del compuesto. Si hay más de un enlace triple, se coloca la terminación diino o triino y etcétera, ¿no? Y así va cambiando el nombre. El prefijo nos indica la longitud de la cadena. Ahí está cuántos carbonos podrá tener. La terminación en ano, eno, ino, pues indicará el tipo de hidrocarburo y qué enlace tiene, si es sencillo, doble o triple. Y bueno, delante del nombre se coloca el número del primer carbono que lleva el enlace doble o triple, numerando la cadena por el carbono más próximo a este enlace. En el caso de los hidrocarburos cíclicos, pues algunos
pueden dar cadenas cerradas cíclicas y algunas de ellas tienen relación con las figuras geométricas. Es muy típico que nosotros nos encontremos con este tipo de formas. Para nombrarlas, pues anteponemos el prefijo ciclo seguido del alcano correspondiente al número de carbonos, por ejemplo, ciclo, propano, ciclo, butano, ¿no? Como ustedes lo están observando ahí, ciclopentano y ciclohexano, que es el número de carbonos que prácticamente tiene, que según la tablita que observamos recibe el prefijo, ¿ok? Pero, ¿qué pasa cuando tenemos ramificaciones? Cuando hay ramificaciones, el nombre se da indicando la ramificación seguida del nombre del ciclo alcano. Cuando hay varias ramificaciones, la numeración comienza por una ramificación buscando que esas adquieran los números más bajos. Si las ramificaciones son halógenos, se nombran en orden alfabético. Y si además el ciclo contiene dobles o triples enlaces, se comenzará por el carbono que contenga una doble o triple ligadura, buscando que junto con las ramificaciones adquieran los números más bajos. Aquí, por ejemplo, tenemos ejemplos de fórmula semidesarrollada. Tenemos el primero que es un 3-metil, 1-isopropil ciclopentano, que lo que significa, pues, que quiere decir esto, traducido al coloquial, que es un ciclo de 5 carbonos, tiene un radical metil y un radical isopropil, que son los que vimos anteriormente. Los hidrocarburos aromáticos se caracterizan porque muchos de ellos despiden aromas y presentan propiedades químicas específicas. Una de las características es la presencia del anillo de 6 carbonos con 3 dobles enlaces alternados que corresponden al compuesto 1,3,5 ciclohexatrieno y que es conocido popularmente como benceno. Actualmente se acepta la representación gráfica del benceno como un hexágono regular con un círculo en su interior. Y bueno, pues tiene muchas aplicaciones, la base de pinturas, fibras textiles, aditivos, conservadores, entre otros, ¿no? La participación de los hidrocarburos aromáticos. Bien, para nombrar a los derivados monosustituidos, pues se indica el nombre del sustituyente o ramificación seguida de la palabra benceno. Es importante recalcar que algunos de estos derivados son más conocidos por su nombre común, ¿no? Tenemos al metilbenceno, que es conocido como el tolueno, al aminobenceno, que es la anilina, el hidroxibenceno, que es el fenol, y el ácido fenilmetanoico, que es el ácido benzoico. En el caso de los derivados disustituidos, existen 3 posibilidades de sustitución, que llevarán los siguientes nombres, ¿no? Orto, si es la posición 1 y 2, que significa en la misma línea. Meta, que es la posición 1 y 3, que significa más allá. Y para, que es la posición 1 y 4, que significa al lado de. Y aquí podemos observar en los ejemplos cómo es que lleva ese nombre, ¿no? Un grupo funcional es el conjunto característico de átomos que se presenta en un conjunto de sustancias que tienen propiedades distintas. El conjunto de sustancias que presenta un mismo grupo funcional en su estructura recibe el nombre de función química. Y aquí podrán observar las funciones químicas o grupos funcionales más comunes que se utilizan, ¿no? Tenemos los grupos alcoholes, los grupos aldehídos, los cetonas, los éter, el ácido carboxílico, el grupo éster, las amidas, las aminas, ¿no? Que por su característica tienen y serán utilizados en múltiples ramas de la química y totalmente para ahorrar el nombre, ¿no? De los compuestos. El ciclo del carbono es muy importante porque realmente convivimos con él desde siempre. Una alteración en el ciclo del carbono pues refiere múltiples consecuencias para nuestra salud. Hay un grave problema con la contaminación que se está generando, que eso lo veremos en la próxima clase. Específicamente tiene relación con la extracción del carbono. Pues de ahí, pues múltiples procesos dependen del carbono. Nosotros respiramos, inhalamos y exhalamos carbono. Cada parte de nuestra célula pues está formado con carbono. El ciclo del agua también depende en gran medida del ciclo del carbono. Un polímero es una macromolécula formada por la unión de moléculas más sencillas llamadas monómeros. Al proceso de unión de los monómeros se le conoce como polimerización.
En un polímero, pues siempre hay una unidad recurrente o repetitiva, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos el polietileno, ¿no? Con todo lo que se hace en los plásticos, etcétera, las llantas, que son unidades que se van a repetir, a repetir y a repetir y son muy largas. Los polisacáridos son polímeros, ¿sí? Son glúcidos formados por reunión de monosacáridos. Es lo que hablábamos de la parte de los carbohidratos. Las proteínas también son polímeros, están formados por la unión de aminoácidos, que pues son los monómeros. Y los ácidos nucleicos, pues también tienen un monómero que se llaman nucleótidos que los conforman, ¿no? Y tienen pares de bases que se llaman citosina, guanina, adenina, timina y uracilo. Entonces, de manera general, pues tenemos la clasificación de los hidrocarburos que pueden ser alifáticos o aromáticos. Y recuerden que pueden ser acíclicos o alicíclicos. En los acíclicos tenemos a los alcanos, alquenos y alquinos, que son muy importantes en la industria. Y en los alicíclicos, los cicloalcanos, cicloalquenos y cicloalquinos. Y bueno, pues hay un grave problema, les comentaba, con la parte de la contaminación. Se generan cantidades descomunales de plásticos día a día, realmente el unicel, todos los productos que son de difícil degradación, que incluso tardan hasta 300 años en degradarse, precisamente por esto, ¿no? Aquí está la clave en que pues, son monómeros, están muy unidos, están muy pegaditos, entonces es muy difícil su degradación.